esperen un poquito, quiero compartirles la presentación. Ya. Ahí sí. Ya, ahora sí, mi hermano. Devoro un poquito acá el hacer, ¿no es cierto?, el preparar todo. Pero ya, vamos a empezar. Bueno, la presentación que yo le estoy mostrando es la de la semana pasada, de la clase pasada, ya para recordar un poco lo que estuvimos hablando. Y nos dábamos cuenta, hermanos, que Mateo 11, ¿no es cierto?, del 20 hasta el 30, nos hablaba, ¿no es cierto?, de las respuestas de las personas, y toda esta parte que estamos hablando, ¿no es cierto?, de Mateo, nos están hablando de las respuestas que tienen las personas acerca de este reino del Dios, el cual Mateo está anunciando, ¿ya? Recordemos que había enseñado del reino de Dios, había, ¿no es cierto?, entregado el reino de Dios a las personas, había mandado a sus discípulos a predicar el reino de Dios, y ahora estamos viendo cómo las personas están reaccionando, ¿ya? Veíamos, ¿no es cierto?, que Jesús había ido a las ciudades, había regresado a las ciudades en las cuales había hecho milagros y había predicado, porque éstas no se habían arrepentido. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, nos dábamos cuenta que el mensaje del Señor no era tan popular, a pesar de todos los milagros, y la verdad es que la palabra en el Antiguo Testamento nos muestra que iba a ser así, que no lo iban a aceptar, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, nos hablaba acerca de quiénes eran los que realmente iban a aceptar esta palabra, ¿no es cierto?, este mensaje del reino de los cielos, y, ¿no es cierto?, eran todos aquellos, ¿no es cierto?, que eran como niños, ¿ya? Ahí Jesús alababa al Señor porque decía que todos estos misterios no se los dio a los sabios y a los entendidos, sino que se los había dado a todos los que eran como niños, ya, todos estos niños. ¿Por qué? Porque estos eran capaces, no los niños en sí, pero sí los que eran como niños, pero los niños también tienen esta característica, ¿ya? Y en esto también están siendo reivindicados y valorizados los niños, en el tema de que su fragilidad es la que es expuesta, y aquel que es frágil está demostrando, y se muestra frágil, está mostrando humildad, ¿ya? Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con demostrar las necesidades que tenemos, ¿ya? Y la primera necesidad que tenemos es del Señor. Entonces, aquellos que sí han recibido el reino de los cielos, aquellos que sí han recibido, ¿no es cierto?, todas estas enseñanzas, son aquellos que con humildad han querido entender que la necesitan, que necesitan al Señor, ¿ya? Y reflexionábamos un poco de esto, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, nos dábamos cuenta que había personas que aceptaban al Señor y otras que no, porque aquellos que se creían o eran sabios y entendidos no pretendían tener necesidad, pero los demás, ¿no es cierto?, los que sí reconocen su necesidad, su debilidad y su fragilidad y todas, ¿no es cierto?, las carencias que tenemos, esos sí son aquellos que pueden conocer al Señor, ¿ya? O que tienen la disposición de conocer al Señor, o a los que el Señor se les ha acercado en primer momento, o en primera instancia. Ya. Entonces, veíamos que esa era
lo que habíamos visto de la semana pasada. Y ahora, esta es la presentación del día de hoy, ¿ya? Si nosotros vemos el fondo de la pantalla, el fondo de la presentación, se ve una mano ¿con qué se ve la mano? Ahí, a ver si alguien me puede decir. Que levante su mano si alguien me puede decir qué es lo que es el fondo de la pantalla. El fondo de la presentación. Que desbloquee su micrófono y me diga. Espigas de trigo, pastor. Muchas gracias, mi hermana Eva, ¿no es cierto? Vemos una mano, ¿no es cierto? Pero la mano lo que están alcanzando, esta mano está alcanzando espigas de trigo. Y lo interesante de estas espigas es que dan el sentido a la palabra de hoy día, ¿ya? El texto de hoy día, en realidad, lo que nos va a hablar va a ser del día sábado, ¿ya? Y este día sábado comienza con un relato, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que los discípulos comían las espigas. Recordemos que toda esta parte de Mateo está hablando de cómo reaccionan las diferentes personas a los hechos, ¿no es cierto?, a las manifestaciones del reino de los cielos. Y acá vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo reaccionan un segmento de la población judía y cómo reaccionan esto porque van a reaccionar mal, ¿ya? Así que vamos a ir a la primera parte, ¿ya? Mateo 12, del 1 al 8, ¿no es cierto? Ya por fin pudimos pasar a Mateo 12, pero este todavía sigue hablándonos de la reacción de las personas, ¿ya? Mateo 12, ¿no es cierto? Del 8 hasta, perdón, del 1 hasta el 8. Mateo 12, ¿no es cierto? Dice así, yo lo voy a leer. Ya acá solo está puesta del 2 hasta el 5, pero vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Y no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a él, perdón, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? ¿Y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este texto, hermanos, nosotros debemos entender que, y no es cierto, es claro el contexto en el que están los discípulos, ¿no es cierto?, con Jesús iban pasando por un lugar donde estaban estas espigas, ¿no es cierto?, un sembradío, y los discípulos empiezan a comer, ¿ya? Lo primero que nosotros debemos entender es que esto era normal, ¿ya? Dentro de la tradición judía, y no de la tradición, sino que no tanto de la tradición, sino que dentro del Antiguo Testamento y dentro de las leyes que entregaba, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, era permitido que una persona comiese, ¿no es cierto?, las espigas, ¿ya?, comiese cuando del sembradío de otra persona si tenía hambre, por necesidad comiese, ¿ya?, pero solo sacando con la mano y no cortando con una hoz, ¿ya? ¿Qué pasa con esto, hermanos? El problema acá, porque acá no se les reclama, por ejemplo, los fariseos no les reclaman que por qué están comiendo espigas.
Lo que reclaman es por qué están haciendo eso el día de reposo. Ese es el problema. El día de reposo es el día sábado, ya el sabbat. Ya, pero, y lo vemos en el verso 2 que dice, viendo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿ya? No es lícito hacer, pero en el día de reposo. En otro día sí era algo permitido, era parte de lo que se acostumbraba a hacer. Pero ¿qué le responde Jesús? Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No es cierto? Y eso el verso 3 y el 4, ¿no es cierto?, nos relata una historia que está de David que está en Primera de Samuel. Dice el 21:6, dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En otras palabras, ¿qué estaba pasando acá? David, ¿no es cierto?, estaba escapando de Saúl y llegó al templo con todo su ejército, con todos los fieles que tenía David, y tenían hambre. ¿Ya? El sacerdote no tenía nada más que los panes de la proposición, no los panes, justo se había sacado unos panes, ¿no es cierto? Y habían puesto otros, pero estos panes dicen que no eran lícito comerlos, no eran panes que eran para que cualquier persona pudiera comerlos, sino que eran un símbolo, ¿no es cierto?, de la provisión de Dios, ¿ya? Que estaba ahí en el templo, en la parte del lugar santo, ¿ya? Recordemos que hay diferentes lugares en el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, ¿no es cierto? Está el patio, pero en el lugar santo, ¿no es cierto?, ahí estaban estos panes que eran de la proposición. Además, nos mostraba, ¿no es cierto?, nos mostraba el texto que no era lícito que alguien los comiera. El tema de esto, ¿no es cierto?, es que más allá de lo que significaran estos panes, ellos no podían comerlos, pero el sacerdote les dio los panes igual. Entonces Jesús estaba recurriendo, ¿no es cierto?, a un registro de lo que había pasado un día sábado, o no un día sábado, perdón, había pasado con algo que no era supuestamente lícito hacer. Y el 4, ¿no es cierto?, nos repite la historia, dice, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído, dice el 5, o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿No es cierto? Porque al final está dando dos ejemplos, el de David, ¿no es cierto?, cuando comió estos panes de la proposición, pero además está hablando del ejemplo de los sacerdotes que para el día de reposo, el día sábado, tienen que trabajar. ¿Ya? A eso se refiere que profanan el día de reposo, cuando la palabra que estaba acá utilizando para profanar no es la palabra, no es el sentido de profanar como nosotros lo conocemos, de ensuciar, de transgredir, de esto, sino que es, la palabra tiene, en este caso, tiene este sentido de hacer común, de hacer normal. Entonces, para los sacerdotes, ellos hacían común o normal el día de reposo, porque ellos tenían que trabajar, ¿ya? Ellos eran los que servían en el día de reposo, ¿ya? Entonces, ahí Jesús estaba mostrando otra situación donde, ¿no es cierto?, el día de reposo se hacía algo por lo que supuestamente para los fariseos no era lícito, ¿ya? Ahora, ¿qué le responde Jesús? Cuando vemos el texto, el verso 6 nos dice lo siguiente. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está hablando del mismo Jesús, ¿no es cierto? Si decía que los sacerdotes, ¿no es cierto?, profanaban, entre comillas, el templo el día de reposo por hacer su trabajo, y esto lo hacían sin culpa, no eran culpables de un crimen, porque era lo que tenían que hacer.
está diciendo que hay alguien más importante que el templo, alguien mayor que el templo. Y entonces los discípulos al estar comiendo estas espigas, no estaban transgrediendo ni estaban ofendiendo a este que es más grande que el templo, ¿ya? Sino que Jesús lo estaba avalando. Ya, ¿no es cierto? La respuesta más certera y más contundente acá es la de Mateo 12 del 7 y 8 que dice, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Al fin lo que está queriendo acá decir Jesús es que Él no está aboliendo el día de reposo, no está aboliendo, ¿no es cierto?, o no está queriendo tampoco transgredir como tal el día de reposo, el día sábado, sino lo que está queriendo hacer acá Jesús es decir que hay algo más importante que, que el mismo hecho de guardar el día sábado, ¿ya? Y hay que entender una cosa acá diferente, porque en la tradición o en el quehacer judío de ese tiempo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, eh, existían dos cosas. Existía, ¿no es cierto?, la Torá, que es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y las leyes con las que el pueblo de Dios se regía. Pero a la vez esas leyes eran también desarrolladas, eran discutidas, ¿no es cierto?, para poder seguirlas. Y en estas discusiones empiezan a surgir tradiciones, ¿no es cierto?, que no eran necesariamente escritas y que estaban escritas como el Antiguo Testamento, pero eran tradiciones, ¿no es cierto?, que ellos después iban siguiendo, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no hay un solo lugar donde diga que alguien no puede, por ejemplo, sacar espigas en el día del sábado. No hay nada que diga así, eso literal. Entonces eran tradiciones orales que fueron dándose para un ejercicio de las leyes judías. Estas tradiciones orales, ¿no es cierto?, estaban siendo seguidas tan al pie de la letra por los fariseos y, entre comillas, por todos los judíos, que, que para ellos esto era lo central, lo importante. Pero Jesús está diciendo que eso no es lo central, no es lo importante, y ellos lo estaban siguiendo como un sacrificio. Sino que lo importante acá, ¿no es cierto?, era el corazón con lo que estaba siendo realizado esto. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, ¿no es cierto? Si supieran, ¿no es cierto?, aquellos fariseos lo que el Señor quiere, estarían ese día, ¿no es cierto?, pendientes de la misericordia, estarían pendientes, ¿no es cierto?, de las necesidades del prójimo, porque los discípulos estaban sacando espigas por necesidad, por hambre. Dice, ¿no es cierto? Y esto es el centro que ellos debían entender y que obviamente los fariseos no habían entendido. El 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, está diciendo que la enseñanza que Jesús está dando es más grande y más importante que la misma ley del día de reposo y las mismas tradiciones en base al día de reposo, porque estas, ¿no es cierto? Porque Jesús en realidad siendo Dios hizo esta ley. Él es el Señor de esta ley. Entonces, la enseñanza que el Señor dé en base a esta ley va a ser la que va a contar, más allá de las tradiciones que los judíos pudiesen haber formado alrededor del tema del sabbat, del sábado, del día de reposo. ¿Ya? Hermanos, nos quedan 3 minutitos. No quiero que esto de repente termina antes que el tiempo finalice. Entonces, vamos a cerrar. Voy a cerrar la reunión. Voy a, ¿no es cierto?, a iniciarla nuevamente y ustedes se conectan rápidamente para seguir con el estudio. ¿Ya? No se vayan, sino que conéctense nuevamente.
Voy a compartirles la pantalla nuevamente. Ahí sí. Entonces, como les decía, al fin, ¿no es cierto? Y al cabo, acá la situación no era que Jesús quisiera transgredir o quisiera abolir el día de reposo, sino lo que estaba haciendo principalmente era señalar qué era lo importante, ¿no es cierto?, lo que había en el corazón, el tema de la misericordia, más allá, ¿no es cierto?, de las mismas tradiciones que pudiesen haber en torno a este día de reposo. Entonces podemos darnos cuenta de esto, ¿ya? Ahora, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta también que seguido de esto, ¿no es cierto?, se sigue hablando del día de reposo, ¿ya? Y del Mateo 12, del 9 al 14, nos empieza a mostrar claramente un tema, ¿no es cierto?, que en realidad los fariseos son los que están acá tratando de mostrar oposición, dando a entender, ¿no es cierto?, que esta es la respuesta de ellos hacia el tema de ¿no es cierto?, el tema del reino de los cielos, ¿ya? Donde, como yo les dije, habían algunos que iban a estar dispuestos, ¿no es cierto?, que iban a actuar a favor, que iban a responder favorablemente, otros que iban a ser más neutrales o iban a responder con duda, por ejemplo, el Juan el Bautista, y otros que iban a negarse, como son los fariseos, y acá lo estamos viendo, ¿ya? El verso, ¿no es cierto?, del 9 hasta el 14 dice lo siguiente. Dice así: pasando de allí vino la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sanada como la otra. Restaurada, sana como la otra, perdón. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Ya? Es interesante, hermano, este texto, ¿no es cierto? Porque sigue acá en juego el tema del día de reposo, ¿ya? Los fariseos realmente no habían entendido las palabras de Jesús, las palabras anteriores, ¿no es cierto? Que decía: misericordia quiero y no sacrificio, ¿ya? Hablando de sacrificio, de estas leyes o estas tradiciones orales que iban en torno a lo que el Señor había mandado en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿ya? Vemos acá, ¿no es cierto?, que hay una situación donde hay una persona que tiene la mano seca y le preguntan a Jesús si es lícito sanar el día de reposo. Lo interesante que la respuesta de Jesús es que él, conociendo el corazón de los fariseos, conociendo no solo el corazón, sino que la vida de estos fariseos, él sabe y reconoce las situaciones que suceden en el día de reposo, donde, ¿no es cierto?, supuestamente no hay que trabajar, donde no hay que, porque hay un día de descanso, y que Jesús, ¿no es cierto?, está relacionada con el séptimo día de la creación, donde Jesús descansó, pero no descansó porque estuviese cansado, sino que descansó porque la creación, su obra, ya había sido hecha, ¿no es cierto?, y él había visto que era buena en sobremanera, ¿ya?, en gran manera. Y ¿no es cierto?, vemos el día de reposo, y también he visto otra interpretación en cuanto al día de reposo, donde fue el séptimo día de la creación, donde el Señor ahí siguió creando, pero no creando, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, esta vida terrenal, sino que el tema del descanso, ¿no es cierto?, que él mostró, tiene que ver claramente con la realización de la parte espiritual también. La realización, ¿no es cierto?, de esta parte que era la conexión con el Señor, ¿ya? Pero
Pero nosotros, ¿no es cierto?, aquí tenemos que darnos cuenta que como Jesús sabía la vida de las personas, reconocía las situaciones que habían, como por ejemplo, el que da acá dice, y le dijo, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? En otras palabras, él reconocía que había situaciones donde sí había que actuar. La persona que tuviese un animal era responsable de este animal y si estaba en problemas debía salvarlo. Y las personas, por consiguiente, porque Jesús lo pregunta, dando por hecho que eso pasaba. Entonces las personas sí ayudaban a sus animales, las personas sí acudían a ciertas necesidades, por ejemplo, de los animales. Entonces, si pasaba esto y aún los fariseos lo sabían, entonces estaban dando mayor importancia a una oveja, a un animal, ¿no es cierto?, que a las mismas personas, porque nos damos cuenta que la pregunta que están haciendo acá los fariseos también tiene que ver con el tema de las tradiciones orales que habían. Porque en el Antiguo Testamento, en las leyes judías, no existe ninguna parte donde diga que en el día de reposo no se puede sanar, ¿ya? Es una pregunta capciosa y una pregunta un poco traicionera de los fariseos. Porque en la ley no existe algo que diga que en el día de reposo no se puede sanar, como tal, algo literal como eso. Pero sí, ¿no es cierto?, habían ciertos relatos o algunas tradiciones donde decía que solo se podía sanar si era por algo de peligro de muerte, una cosa así. Pero este no era el caso. Entonces, al hacer esta pregunta, los fariseos estaban esperando, ¿no es cierto?, que Jesús dijera lo que ellos pensaban que iban a decir, ¿no es cierto?, para atraparle, diciéndole que sí se podía sanar. Pero la verdad es que Jesús le responde esto, ¿no es cierto? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque las personas realmente salvaban a sus animales. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y ahí está la gran, ¿no es cierto?, respuesta. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Entonces fue sanada esta persona. ¿Ya? Lo interesante es que después en el 14, que no está en la presentación, pero dice, y salieron los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Para destruirle significaba principalmente lo que sabemos que era para matarle, ¿ya? Para bueno, luego ahí va a ser crucificado, pero era para matarle a Jesús. Entonces, había una discordancia entre situaciones, ¿no es cierto? Ellos estaban enojados porque Jesús, entre comillas, había transgredido el día de reposo, aunque no era así realmente de acuerdo a las verdaderas enseñanzas de Jesús. Y por eso ellos querían cometer un crimen que era peor, que era matarle. Entonces, no había realmente un sentido en lo que los fariseos estaban haciendo, ¿ya? Así que nosotros podemos ver este texto, esto tan importante que da a entender lo que pasaba. Ya vemos estas dos enseñanzas, una donde Jesús, los dos relatos, hay una necesidad la cual Jesús permite que sea suplida. Primero, el hambre de los discípulos y segundo, ¿no es cierto?, la sanidad de esta mano seca de esta persona. Yo quiero ahora preguntarles, porque acá, dentro de todo lo que nosotros hemos estado hablando, una de las dificultades de las cuales se apoyaban los fariseos eran que ellos hablaban, ¿no es cierto?, acerca de estas tradiciones. No está explícito en el texto, pero es implícito de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los estudios que hay sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento, donde estas tradiciones orales regían mucho lo que ellos hacían, ¿ya? Pero no necesariamente estas tradiciones orales eran leyes o eran las enseñanzas bíblicas, sino que eran formas de tratar de cumplirlas.
Hoy en día también nosotros podemos tener diferentes tradiciones orales, o entre comillas tradiciones, formas que nosotros mismos hemos adquirido para supuestamente agradar a Dios, pero no siempre o no necesariamente son leyes, ¿ya? Aunque los fariseos en su tiempo las vivían como si fueran leyes. Y yo quiero preguntarle a ustedes, hoy en día, ¿tenemos tradiciones orales? ¿Y cuáles son? ¿Qué tradiciones orales tenemos hoy en día? ¿Alguien se atreve a contestarme? ¿Qué tradiciones tenemos que no necesariamente son bíblicas, pero usamos para tratar de seguir al Señor? Acá el hermano Raúl tiene la mano levantada. ¿Tiene que desbloquear el micrófono? Sí, por ejemplo, la escuela dominical. Ya, por ejemplo, la escuela dominical, ¿no es cierto? La escuela de la Biblia. Ya, ¿no es cierto? Muchas gracias. Por ejemplo, la escuela dominical no es algo que sale literalmente en la Biblia, ¿no es cierto? No hay una ley, ¿no es cierto?, ni una enseñanza de Jesús que diga que nosotros vamos a hacer una escuela dominical, una escuela dominical, ¿ya? Otra más. ¿Alguien se le ocurre otra tradición que tengamos nosotros? Que no necesariamente sea algo literal que salga en la Biblia. Una enseñanza que salga en la Biblia. ¿Alguien se le ocurre? A mi hermana Roxana Mancilla. Podría ser la vestimenta que se pide en algunas iglesias. El tipo de vestimenta que no es necesario, creo yo. Muchas gracias. ¿No es cierto? En la Biblia no sale específicamente qué tipo de ropa llevar. De hecho, la ropa que se utilizaba en ese tiempo no es la que nosotros utilizamos ahora, ¿ya? Aunque en la Biblia sí sale una ropa específica para los sacerdotes, para todo ello, pero era para una situación específica, en un tiempo específico, que no tiene que ver con nosotros ahora. Pero sí, sí, ¿no es cierto?, es una tradición y no necesariamente es un mandato bíblico. ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, hermanos, el estudio bíblico, los días jueves. Nosotros estamos conectados acá, ¿no es cierto? Un día jueves, todos los jueves, yo desde que conozco al menos la iglesia bautista, no sé cómo serán en otra iglesia, acá hay más iglesias representadas, pero los días jueves, los bautistas generalmente tenemos los estudios bíblicos en la tarde. No es algo que salga en la Biblia, ¿no es cierto?, que diga que nosotros tenemos que hacer los estudios bíblicos, o perdón, que tengamos que hacer primeramente un estudio bíblico como tal, ¿ya? Sí se nos dice que tenemos que compartir las enseñanzas, que tenemos que aprender y todo, pero no necesariamente tiene que ser algo llamado estudio bíblico, no necesariamente tiene que ser algo un día jueves, porque no es algo que salga en la Biblia como tal, ¿ya? Y así podríamos decir con cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia. Por ejemplo, la unión femenil, la unión de jóvenes, la unión de varones, cualquier cosa que son estrategias, que son tradiciones que nosotros podamos tener, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con eso? No necesariamente son malas. De hecho, no son malas porque nosotros, al igual que los judíos, tratamos, ¿no es cierto?, en reflexión de las enseñanzas de la Biblia, tratamos de desarrollar formas de seguir estas enseñanzas, tradiciones, entre comillas, tradiciones orales, porque estamos relacionándolos con lo que los fariseos tenían. El hecho, hermanos, es que sí o sí
estas tradiciones no son infalibles, pueden fallar. O pueden en un momento ser importantes, efectivas, eficaces, y en otro momento pueden simple y llanamente dejar de serlo, dejar de ser efectivas, dejar de ser importantes o dejar de ser necesarios. Por ejemplo, ¿no es cierto? Desde que salieron los celulares, bueno, antes ni siquiera existían los celulares, entonces no era necesario, pero cuando salieron los celulares y la gente tiene celulares en los cultos, generalmente se pone ahí una diapositiva, apaguen sus celulares, pónganlo en silencio, y siempre hay una frase que dice porque Dios no lo va a estar llamando por teléfono o alguna cosa así. ¿No es cierto? Es algo que se necesitaba hacer para mantener la concentración en la iglesia. Ahora, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos asistir a los templos para tener que andar apagando los celulares. Y si apagamos los celulares no podemos asistir al culto. O al estudio, o a lo que sea. Entonces, en el caso de los fariseos, estas tradiciones en algún momento dejaron de ser efectivas y empezaron a ser piedra de tropiezo. Empezaron a ser situaciones que ellos distorsionaron y empezaron a ser más importantes que la misma enseñanza. Porque Jesús mostraba la verdad y los fariseos, en su dureza de corazón, prefirieron, ¿no es cierto?, escuchar sus tradiciones que escuchar lo que era real. Para ser transformado, para ser modificado, ¿no es cierto?, para que su mente fuera transformada a lo real del Señor. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Nosotros siempre debemos mirar el centro de la palabra, mirar la enseñanza, y a raíz de la enseñanza, nuestra vida tiene que ser modificada. Y esta vida modificada, ¿no es cierto?, no solo es decir, el Señor me cambió y voy a tener una disposición diferente, sino que incluso como la reflexión que mandé, ¿no es cierto?, esta vida, este cambio, tal vez este amor que el Señor ha puesto, tiene que ser manifestado en hechos concretos. Por ejemplo, que si alguna de las tradiciones que tenemos no va cumpliendo la enseñanza del Señor, debe ser modificada. Los discípulos del Señor en su tiempo tuvieron que modificar sus formas. Antes de estar con el Señor, jamás habrían sacado una espiga el día sábado. Pero después sí lo estaban haciendo, porque habían entendido ciertas cosas. Nosotros debemos ser inteligentes, debemos ser sabios, tener el discernimiento del Señor para ver estas cosas. Porque el Señor al final no quiere sacrificios, sino que quiere misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el centro, con el hecho de las necesidades de las personas. Entonces, si un día jueves a las 8 de la noche, ¿no es cierto?, donde se hace un estudio bíblico, no satisface las necesidades de las personas, por ejemplo, de aprender la Biblia, entonces eso hay que modificarlo. No estoy diciendo que lo vaya a modificar, es un ejemplo solamente. ¿No es cierto? Para que nos demos cuenta que las tradiciones no deben superar a la enseñanza y no deben superar a la necesidad de las personas. Al contrario, deben ser estas modificadas, ¿no es cierto?, las tradiciones por la necesidad de las personas y por la enseñanza del Señor, ¿no es cierto?, en ir en cuanto en pos de suplir las necesidades de los demás. Ya para ir finalizando y reflexionando, quiero que pensemos, ¿ya? Amós 5 del 21 al 24 dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas.
pero corra el juicio con las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Este texto, hermano, está hablando de que en un momento el Señor estaba hastiado de lo que su pueblo estaba haciendo por él. Estaba hastiado, ¿no es cierto?, de todas sus fiestas, de todas sus formas, estaba hastiado, ¿no es cierto?, de sus ofrendas, de lo que cantaban, porque al fin y al cabo, y era lo que los fariseos no habían entendido, era que lo que importaba no era la fiesta o la tradición, sino que lo que importaba era lo que había dentro en el corazón de las personas. Por eso el 24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Entonces el Señor estaba buscando justicia, algo justo. Quería que su pueblo fuese justo, ¿no es cierto? Que corriera como corriente inagotable la justicia del Señor. Entonces, si el pueblo era injusto, si el pueblo era un pueblo que no estaba haciendo lo correcto delante del Señor en sus vidas, de nada iban a servir, ¿no es cierto?, las fiestas, las asambleas solemnes, los holocaustos, las ofrendas, las ofrendas de paz, ¿no es cierto?, los animales, los cánticos, todo eso. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Lo mismo pasa con nosotros. Debemos en nuestro corazón servir al Señor, pero con pureza de corazón. En Hechos hay una parte que dice, y ¿no es cierto? Y estaban todos juntos con sencillez de corazón. Esa sencillez tiene que ver, ¿no es cierto?, con la limpieza, con la pureza de hacer las cosas como tal, y no agregar, y no ensuciar, ¿no es cierto?, y no empezar a buscar aquellas cosas que el Señor no nos ha pedido. Al final, hermanos, debemos tener cuidado más de lo que pasa por nuestro corazón, que por todas las cosas, ¿no es cierto?, que hacemos para el Señor. Tenemos que hacerlo. Este texto no está hablando de que no deben hacerse, sino que el Señor está hastiado de que se hagan de la forma, ¿no es cierto?, incorrecta desde el corazón. Hay que amar, hay que buscar al Señor, hay que amar al Señor de todo corazón y hacer las cosas de todo corazón para que para el Señor sean agradables. Así que pensemos en eso, hermanos, que hoy día, ¿no es cierto?, si bien estábamos hablando de la dificultad entre Jesús, los fariseos y el tema del día sábado, pero este día sábado en realidad es un tema que nos lleva, o al menos el texto nos lleva a pensar no en el día sábado, sino en el hecho de nuestro corazón y de lo que hay en el corazón del Señor, que es la misericordia, que es el ir a la necesidad de los demás, que es, ¿no es cierto?, el estar, ¿no es cierto?, en sintonía con lo que realmente el Señor quiere y no simplemente con tradiciones y con formas que no pueden estar antes o por encima del Señor. Mis hermanos, quiero saber si es que hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, mi hermano Juan Carlos. Pastor, buenas tardes, hermano. Sí, lo que pasa es que me llama mucho la atención el tema del día sábado. O sea, mi pregunta concreta es, en nuestra actualidad, lo que nosotros somos hoy en día, ¿cuál es nuestro día sábado? ¿Cuál es nuestro día sábado? Lo que pasa, hermanos, gracias, hermano, por la pregunta. Principalmente eso va a depender ¿no es cierto?,
de la denominación que sea, ¿no es cierto?, de la iglesia que sea. Nosotros tenemos iglesias bautistas que realmente, y en esta región que se juntan los días sábados, no se juntan los días domingos, ¿ya? Al fin y al cabo, el tema del día sábado tiene que ver por un hecho de querer seguir al Señor, ¿ya? En una ley que la verdad es que es del Antiguo Testamento, ¿ya? La palabra en la Biblia no nos dice en ningún lado que nosotros no podemos cumplir algo o que tenemos que obligatoriamente dejar de cumplir algo que está en el Antiguo Testamento. Si alguien lo quiere cumplir, está bien. Pero nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Hechos 15, ¿no es cierto?, existe algo que se llama el Concilio de Jerusalén, donde el liderazgo cristiano, el liderazgo de la iglesia, junto con los apóstoles, con los ancianos, deciden quiénes o qué cosas tienen que seguir los gentiles, ¿ya? Porque los cristianos judíos iban a seguir sí o sí el día sábado, como una forma de adoración al Señor. Y los gentiles iban a... se muestran cosas que ellos iban a tener que seguir, por ejemplo, que no iban a comer animales con sangre, o ciertas cosas que dice ahí, pero por ejemplo no dice del día sábado, ¿ya? Para nosotros el día sábado sería el día, ¿no es cierto?, donde nosotros queramos seguir al Señor. Nosotros en realidad como bautistas nos juntamos el día domingo porque las escrituras, si es que usted no lo sabía por qué se junta el día domingo, es porque si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, las personas se juntan el domingo porque la iglesia, en las diferentes situaciones en las que se vio reunida, fue el primer día de la semana, que es día domingo, a raíz de que el primer día de la semana resucitó Jesucristo. Entonces, personalmente para mí, el día sábado es un día que se aparta para buscar al Señor, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser el día sábado, porque nosotros ya no estamos bajo la antigua ley, ¿ya? Sino que estamos en la nueva ley, donde en realidad todos los días son para el Señor, y no hay solo un día que se le entrega al Señor. Mi hermano Juan Carlos. Sí, pastor, hablando este tema de si es sábado, si es domingo, tenemos que ver cuál es el principio divino. O sea, en el Génesis claramente a nosotros nos dice que Jesús, o sea, que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Sabemos nosotros que para el Señor pues, un año son como 1000 días y 1000 días como un año. Pero ateniéndonos al tiempo que nosotros conocemos como semana, como día, dice que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Pero no dice si es lunes, no dice si es martes, no dice si es miércoles, no dice si es jueves, no dice si es sábado o domingo. Simplemente dice que al séptimo día Dios descansó. Es decir, el principio en este caso es que si nosotros queremos trabajar 6 días y dedicarle uno al Señor, estamos cumpliendo con el principio de Dios, independiente de cuál sea el día. Para mí ese es un pasaje muy importante porque el principio de Dios, independiente de que sea sábado o domingo, tiene que cumplirse. 6 días el hombre descansará y un día trabajará y un día dedicará al Señor y descansará. Eso, pastor. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos, el centro del tema, recordemos que lo que estábamos viendo es que el Señor lo que quiere en realidad no son nuestros sacrificios, sino que quiere la misericordia. Ya esta misericordia que cuando la cumplimos también tiene que ver con la justicia, porque si nosotros vemos en la Biblia, cuando hablamos de la justicia, vemos el ayudar al huérfano, por ejemplo, a la viuda, al desamparado, y esta es la justicia, ¿no es cierto?, que el Señor está buscando de nosotros, más allá que el tema de los sacrificios y de las formas que nosotros pretendamos o tengamos. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ya para ir finalizando.
Entonces vamos a orar para ya ir finalizando, mis hermanos. Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos cuida, usted nos ayuda y podemos estudiar más de su palabra. Yo le pido que cada día podamos entender su palabra, Señor, poder ver lo importante, Señor, de la Escritura, Señor, ver lo central, Señor, lo primordial, Padre mío, ver la consistencia, Padre Santo, de la palabra, Padre mío, y al entender esto, Señor, al entender, Padre mío, el mensaje, Padre Santo, desde allí, Señor, recién desde allí, poder abrirnos a otras cosas, Padre Santo, pero ayúdenos, bendito Dios, a poder, Señor, abrazar, Padre mío, lo importante de la palabra, Señor. Ayúdenos cada día a verlo, Señor, a poder entenderlo, Padre mío, porque la enseñanza es una enseñanza de vida, Padre Santo, una enseñanza que debemos entender. Padre, ayúdanos a entender, Padre mío, que en estos relatos, Señor, lo que tú hiciste fue atender a las necesidades, Padre Santo, fue atender a las situaciones, Señor, que se daban en el momento, Señor. Ayúdanos a no hacer como los fariseos, Padre mío, que estaban pendientes, Señor, de la fecha, estaban pendientes, Padre Santo, de la tradición, de las formas, Señor, sino que, y no, Señor, y dejaron de un lado, Señor, las necesidades de los demás, Padre. Ayúdanos a nosotros a ser diferentes, Padre mío, a ser como usted fue, Padre mío. En el nombre de Jesús, permítanos, Señor, abrazar la misericordia, Padre mío, y no necesariamente, Señor, dejar de lado las otras cosas, Señor, las formas, pero sí teniendo el corazón correcto, Padre mío, sí teniendo la actitud correcta, Señor, sí teniendo, Padre mío, la disposición para obrar de acuerdo a su voluntad, Padre Santo. Bendito y alabado sea usted, Padre. Lleno, Señor, y bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a desconectar o desbloquear los micrófonos para que se puedan despedir. Y si usted tiene el micrófono desbloqueado, también desbloquéelo. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto haberles visto a cada uno. Que el Señor les bendiga. Claudita, Señor te bendiga. Rodrigo, Chao, bendiciones. Hermanos. Oh, Señor les bendiga a todos. Raulito. Saludos, que el Señor les bendiga. Hermano Nos vemos el día domingo. Amén, así sea.